Yo quiero en esta mañana, tengo un mensaje que es producto de varias conversaciones que he tenido en estos últimos 15 días. Estos últimos 15 días han sido no pocas las personas que me han llamado o que han salido a mi encuentro, porque realmente, como solemos decir, la han liado, ¿no? La han liado. No han sido pocas personas en estos últimos 15 días que la han liado, ¿no? Nadie estamos exentos de liarla en algún momento. Pero miren, lo que más me entristece de todo esto, en estos últimos 15 días, es que aunque somos una línea de corte reformado, que creemos en las doctrinas de la gracia, que creemos en la elección incondicional de que Dios ha escogido a sus hijos, a pesar de todo eso, lo más triste es que cuando esas personas la han liado, enseguida recurren a las obras de misericordia para sentirse perdonados y volverse a sentirse restaurados en su salvación. Sé que algunos no entendéis lo que he dicho, pero lo voy a explicar, ¿eh? Lo más triste de que alguien tropiece y caiga después de haber conocido a Dios, después de haber sido regenerado, resucitado, de pasar de muerte a vida, cambio de corazón, cambio de vida. Lo más triste es que pensemos y que cuando caemos y tropezamos pensemos en que a través de las obras, aunque en nuestro conocimiento está inculcado que no es por obras, que es por gracia, pero recurrimos a las obras para sentirnos bien, para sentirnos perdonados y para sentirnos salvados. Déjame decirte, la gracia no depende de tus obras. La gracia es efectiva a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Jaime ha compartido algo de Juan Manuel Vaz referente a la gracia. Lo he estado escuchando, ya lo había escuchado. Porque hay una falsa gracia. Una falsa gracia que dice, haz lo que quieras, Dios te perdona y eres bueno, y ya está. Esa es la falsa gracia, no. Tenemos que entender que la gracia es efectiva cuando ha habido arrepentimiento, convencimiento de pecado, hemos sido justificados, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y la gracia del Señor nos ha salvado. Amén. Somos justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para buenas obras. Es decir, tampoco separamos las obras de la gracia. Las obras son consecuencia de haber puesto nuestra fe en Jesucristo y esas producen una obra de gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? Hermanos, la gracia es un don inmerecido. No lo merecemos. Eso es la gracia. Algo que realmente no mereces. Y desde el punto de vista humano, la gracia es lo más injusto que podamos entender. El atributo más injusto de Dios cara a los ojos humanos es la gracia de Dios. Es un atributo que visto desde la lógica humana es injusto. ¿Y por qué es injusto? Claro, hermanos, y evidente. Porque la gracia hace que el culpable sea librado de las consecuencias de su injusticia, haciendo que el inocente Jesús pague el pecado que reclama la ley. ¿Y cuál es lo que reclama la ley? Y no me refiero a la ley inmoral que nos legisla en el Estado español, por ejemplo. Me refiero a la ley que Dios ha establecido como moral para que el ser humano sea conducido en sus caminos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la gracia es el atributo más injusto desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque la gracia hace que el culpable sea librado de las consecuencias de la injusticia que ha cometido y hace que el inocente Jesús pague por la transgresión de esa ley. ¿Entienden? Tú y yo somos culpables. Es decir, la justicia de Dios reclamaba ser resarcida, puesto que Dios no podía, para que lo entiendas y como muchas veces lo he dicho, Dios no podía levantar la alfombra del universo, meter tus pecados debajo y aquí se ha acabado todo. No, porque Dios es justo.
Y Él se debe a su justicia. Y aunque no hay nadie por encima de Él, Él se debe a sí mismo y a su palabra. ¿Entendéis? Es decir, la justicia de Dios reclamaba ser resarcida. Dios desde la eternidad mostró su gracia como hacia el hombre, enviando su mayor deleite, que era su Hijo unigénito, para salvar a la humanidad, humillándose, haciéndose hombre, humillándose hasta la condición de siervo y muriendo en la cruz del Calvario como un maldito. Eso es lo que hizo Jesús por ti. Eso es la gracia. Jesús sencillamente ocupó el lugar que tú merecías, que yo merecía. Mi justicia, miren, morir en una cruz para alguien como yo sería un privilegio, porque he sido un hombre muy injusto. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por ti y por mí. Yo sé que es un mensaje que quizá lo habéis escuchado en otras ocasiones, pero me veo en la obligación de volver a recordaros aquello que el diablo está utilizando para haceros entristeceros. Porque muchas veces tropezamos, caemos, hermanos, que aquí perfecto solo es Él, que la iglesia es un conjunto de personas imperfectas y que hay a veces que la liamos, que no queremos, que, miren, ¿sabes en qué se muestra que realmente hemos nacido de nuevo? Que aquel pecado que antes lo abrazábamos con complacencia, ahora lo rechazamos, aunque muchas veces lo tomamos. Y produce dolor en nuestro corazón y produce amargura en nuestra alma, ¿entendéis, hermanos? Quiero que te desmontes esa idea en la cabeza de que tú no eres digno de esa gracia, porque déjame decirte, el pecador es la persona digna de alcanzar la gracia de Jesucristo poniendo su fe en Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Todo esto para que a través de su sacrificio, todo aquel que pone su fe en Él pueda beneficiarse ¿de qué? De la gracia. De la gracia, de ese don inmerecido. La gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia es recibir lo que no mereces por... Miren, es que es muy triste ver que la has liado y que te metas en tu cuarto y dediques 5 horas a la oración para calmar tu conciencia por el pecado que has cometido, pensando que con 5 horas de oración puedes redimir tu pecado. Inconscientemente lo hemos hecho muchas veces, ¿eh? No me digáis que no, ¿eh? ¿Y qué estoy diciendo? Samuel, ¿qué estás diciendo? ¿Que no debemos de orar? No, la Biblia dice orar sin cesar. Estoy diciendo que estar 5 horas de oración no te exime. La remisión del pecado, la redención del pecado, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Miren, hermanos, lo único que se necesita para ser limpiado de pecado es un arrepentimiento genuino. Es lo que necesitamos. Poner la vista en el madero, en aquel que ha sido crucificado, en aquel que ha sido lacerado y humillado, en aquel que ha derramado hasta la última gota de su sangre. Poner nuestra fe en Él y decirle, soy un miserable y te necesito. Automáticamente la justicia de Él pasa a ti y eres justificado por medio de su sacrificio. No necesitas nada, simplemente poner tu mirada en aquel que murió. La gracia es un cheque en blanco, con rédito suficiente para cubrir el pecado y pagar el pecado de toda la humanidad. Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Dios ha tenido gracia y consecuencia de eso nos ha dado lo que no merecíamos, que es la salvación, ¿verdad? Somos salvos, yo soy salvo. En Cristo soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice la Biblia, sino por la obra de Jesucristo. ¿Cuántos son salvos? Tú eres salvo si pones tu fe en Jesucristo. Aquí que nadie se engañe, aquí hay 2 caminos. Uno te lleva directamente a la eternidad con Cristo y otro te lleva al infierno. La paga del pecado es la muerte. Que nadie se engañe, esta es la realidad de la vida, señores.
Esta es la realidad de la vida. Gracia es recibir lo que no merecemos, que es la salvación, que es el cielo, la eternidad con Cristo. Y misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. ¿Cuál es? El infierno. Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. ¿Cuál es? El infierno. Tú mereces el infierno, yo merezco el infierno, pero Él ha tenido la misericordia de ocupar tu lugar en esa cruz del Calvario, de ser humillado, de ser lacerado, porque tú hoy puedas estar aquí y una eternidad con Él. La gracia de Dios no se gana y no se consigue por méritos humanos. Por favor, me llamaba una persona esta semana que la había liado gordamente, considerablemente, la había liado. Y para esta persona no había palabras de consuelo para él. No había palabras de consuelo. Esta es la última oportunidad, sé que ya no voy a tener más opciones. Que no, que sabéis lo que es la gracia. Cristo te ha salvado de una vez por todas, ¿entendéis? Cristo te ha salvado de una vez por todas. Todos aquellos que se arrepienten genuinamente, ponen su fe en Jesucristo y confiesan lo que son, ante Él, no ante el hombre. No confieses tus pecados ante el hombre, aunque la Biblia dice confesar los pecados unos a los otros, ¿vale? Pero no está hablando en esos términos. ¿Quién es el que te puede perdonar? Cristo. Confiesa tus pecados a Cristo. Amén. Es lo que necesitamos, hermanos. La gracia de Dios no se gana, ni se consigue por méritos humanos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Y tú cuando la lías, rápidamente acudes a las obras de misericordia para calmar tu conciencia. Has dicho una mentira y de repente tratas de resarcir esa mentira con unas cuantas obras buenas para tratar de calmar tu conciencia. Y llevas años en la iglesia escuchando que la salvación es por gracia y que lo único que necesitas cuando caes es ir a la cruz del Calvario y no acudir a las obras de misericordia. Como he dicho, la gracia es un cheque en blanco con rédito suficiente para pagar el pecado de toda la humanidad. Por eso dice en Isaías 53:5, algo muy importante que es para que se te grabe en tu corazón. Esta palabra tiene que arder en tu vida. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Yo he sido un rebelde. ¿Cuántos han vivido en rebeldía ante el Señor? Yo he sido un rebelde. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos? Él fue apaleado, molido por tus pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, la paz que tú tienes ahora en Cristo fue consecuencia del castigo que Él recibió. La paz que tú vives desde que estás en Él es consecuencia del castigo que recibió. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo por gracia. Esta es la gracia, señores. Que Él ha pagado por los borrachos. Sí, esta es la gracia que no entienden muchos. Llamados cristianos, asesinos de la gracia. Cristo ha pagado por los borrachos, por los ladrones, por los adúlteros, por los homosexuales. Cristo ha pagado por todos. Él ha pagado por todos. Él ha pagado por todos, por los ladrones, por los envidiosos, por los asesinos, por los homicidas. Él ha pagado por cada uno de ellos si realmente se arrepienten y ponen sus ojos en Jesucristo. Aquí no hay uno mejor y otro peor. Ante Cristo todos somos iguales, pecadores. Esta es la gracia. La gracia es tan ilógica que alguien como yo puede estar predicándoles. ¿Quieren algo más ilógico que esto, señores? Alguien como yo sé quién era, ¿eh? Ustedes quizás no, pero yo sé quién era. Alguien como yo puede estar predicándoles un mensaje de la gracia. Esto es lo más ilógico y lo más irracional del mundo.
¿Cómo puedo estar yo predicando aquí a ustedes, alguien que ha sido un rebelde ante el Señor? Que he practicado la borrachera y diferentes pecados, adulterio, de todo en la vida. ¿Puedo estar yo aquí predicándoles a ustedes? Esta es la gracia, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para los moralistas religiosos que dicen que uno no puede servir al Señor por su pasado. Moralistas religiosos. Dios tendrá en cuenta sus palabras. Cuánta gente asesinada y las han llevado al cementerio. Hablo en términos espirituales. Cuánta gente asesinada espiritualmente por un error que han cometido, sin darles la oportunidad de llevarles al hospital de la iglesia. Pero que la iglesia, ¿cuándo fue un cementerio, señores? Si la iglesia es un hospital para las almas heridas. ¿No es así? Eso es lo que es la iglesia. Yo recuerdo que prediqué un sermón aquí, en Lucas capítulo 18, versículo 1. Hay una historia muy bonita, que tiene unos condicionantes muy particulares, lo van a entender enseguida. Habla del publicano y de un fariseo. Creo que son unos versículos más adelante. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. A partir del 10, creo, Brigitte, que viene la oración del fariseo, ¿verdad? Ponlo a partir del 10 para que podamos ver la oración. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque ya sabes tú que yo no soy como este. Yo no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos a la iglesia de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando de lejos, quiero que os pongáis en antecedentes. El fariseo estaba dentro de la iglesia. El publicano estaba en la puerta, se quedó nada más entrar en la puerta, se quedó allí porque no se consideraba digno de estar aquí adelante. Él se queda allá atrás. Y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo. Es que se sentía indigno de levantar la mirada. Era grande su dolor y su pecado. El peso de la miseria que arrastraba le impedía levantar la cabeza. Sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras versiones, de hecho en el original dice, el pecador. No dice pecador, dice el pecador. En otras palabras, esta es una oración pura, sin ninguna adulteración desde el principio hasta el fin. Fijaos, cuando el fariseo subió al templo a orar, olvidó una parte esencial de la oración, la confesión del pecado. Él puso delante de Dios todo lo que hacía. Él no expone sus miserias, él expone las cosas que realmente le hacen ensanchar el pecho, ¿verdad? Habló como si no tuviera ningún pecado que confesar, sino más bien muchas virtudes de las que presumir. Y aquí presumir los justos. Presumir, aquí no podemos presumir de moralidad nadie. Si hay algo de que podamos presumir es de Cristo. De Él yo presumo. Hermanos, me encanta presumir de Jesucristo. Porque es el único ser perfecto de este lado del cielo. Como muchas veces he dicho aquí en esta iglesia, la oración del publicano fue un telegrama santo. Él no empleó una oración grandilocuente. Él no empleó una oración con unas frases rimbombantes, no. Sino que dijo, sé propicio a mí, el pecador.
Es tan compacta, tan condensada, tan libre de superficialidades. Hermanos, es digna de ser llamada así, telegrama santo. Un telegrama santo, y eso es lo que necesitamos aquí. Que no necesitamos gente que exima sus virtudes, que exhiba sus virtudes, que necesitamos gente que confiese su pecado. Hermanos, ¿cuál pensáis de las dos oraciones que llegó al trono de gracia? ¿La que aquel que presumió de todo lo que hacía o la de aquel que golpeaba su pecho, que no se sentía digno de entrar por esa puerta confesando su pecado? ¿Cuán grandes cosas están contenidas en esta oración? Yo he encontrado varias. Dios, misericordia, pecado, propiciación y perdón. He encontrado todas estas palabras en esta oración tan corta, en este telegrama santo. Dios, misericordia, pecado, propiciación y perdón. Él habla de asuntos importantes y no se preocupa por pequeñeces. A él le importaba su estado delante de Dios y le importaba su eternidad. Él sabía que el hombre aquí tiene fecha de caducidad. Vivimos como si fuésemos a estar aquí toda una vida. Y tengo que decirte algo, tú que me escuchas. Aquí no nos quedamos nadie. Si todavía no te has acercado a Él, por favor, humíllate delante de Él, pero no vengas exhibiendo nada. Ven confesando tus errores. Ven enseñándole tu miseria. Ven a Cristo en esta hora. Él no habla, no tiene nada que ver de ayunar 2 o 3 veces por semana. Esa oración no habla de diezmos y de esas cosas que no tienen mayor importancia. Los asuntos que elige son de un orden superior. Su corazón tembloroso trata acerca de las cosas más grandes que existen. Implora por su vida, implora por su alma. Mira, te has acordado de Dios ante la pérdida de trabajo. Te has acordado de Dios ante lo material, ante tantas cosas que realmente no tienen importancia. Pero qué poco nos acordamos de Dios realmente en lo relacionado a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra eternidad. Su súplica fue aceptada por Dios y ganó el caso en el cielo. La misericordia le concedió la justificación. Yo le decía a una de las personas en estas semanas, ser pecador no es un motivo para desesperar. Ser pecador no es un motivo para desesperar. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, soy pecador, por consiguiente no puedo acercarme a Dios. Esa frase sobra aquí. Soy tan culpable que sería muy osado y demasiado atrevido que yo pida misericordia. Quizá te consideras en esa situación. ¿Sabéis lo que él quiso decir? Quiso decir que él era enfáticamente el pecador entre los pecadores. Es decir, este hombre se consideró y miró a su alrededor. Igual que el otro vio a su alrededor y consideró que él era más honesto que los demás, él se consideró más pecador que todos. ¿Veis qué diferencia? El publicano, ¿y qué se consideró? Yo no soy como los demás hombres. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero es que este, cuando dice el pecador, está diciendo, mira, entre los pecadores aquí tienes el primero, como el apóstol Pablo. Hermanos, entre los pecadores yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Así se sentía este hombre. Eso fue lo que hizo que hallase misericordia. Entre todos los que estáis aquí, me siento el más pecador, Dios mío. Me siento el más miserable. Todos somos pecadores. En un mundo de pecadores, él era un ofensor prominente, el pecador de pecadores. El pecador por encima de todos los demás. Y cuando te sientes así, yo no sé, mirar, todos aquellos, Eduardo, que hemos vivido en una vida muy miserable, cuando te encuentras con Cristo,
Yo no sé si os ha pasado a vosotros. Por gente mala que haya en la tierra, nadie se puede comparar a tu maldad. Te ves la persona más miserable que existe en este mundo. Es así. Eso es lo que, mira, cuando Isaías tiene una visión y se encuentra delante del Señor, lo primero que hace y dice en esa visión, el profeta, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Él pensaba que iba a morir. Pero ¿sabéis por qué iba a morir? Porque se encuentra con la gloria de Dios, se encuentra con la santidad de Dios, y la santidad de Dios hace que él vea su pecaminosidad y su miseria. Cuando uno se encuentra con Cristo, lo primero que se encuentra, ¿cuál es? Se encuentra con la luz de la santidad y las sombras de la miseria salen a la luz. Por lo tanto, te encuentras como la mujer o el hombre más miserable de la tierra. ¿Y eso qué es lo que hace? En principio te causa temor. Pero déjame decirte, cuando te encuentras con su santidad, también te encuentras con el crucificado. Y eso lo que hace es que corras hacia la cruz. Y halles el oportuno socorro que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Miren, aunque el pecado haya manchado tu reputación, Jesús se encargará de borrarlo. Sí. Siempre va a haber gente que te critique por tu pasado. No te preocupes. Escucha, incluso son los que Dios está permitiendo para mantenerte humilde. ¿Vale? Mucha gente te va a seguir juzgando por tu pasado, pero déjame decirte, la verdadera reputación no viene de los aplausos de la gente, sino de lo que Dios diga. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre temeroso, justo y apartado del mal? Es que prefiero que sea Dios el que me elogie. La reputación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, tiene que venir de Dios. ¿Entienden? Si tu reputación ha sido manchada por el pecado, Dios se encargará de borrarla. Nunca faltarán fariseos, religiosos, culturales que quieran emborronar tu imagen. Déjalos. Me venía una frase ahora mismo de Don Quijote. Le dijo Sancho a Don Quijote, Don Quijote, los perros ladran. Déjalo, Sancho, eso significa que estamos en movimiento. Es real. Cuando un cristiano es redimido por la sangre de Cristo y se pone en movimiento, no faltarán perros que ladren, pero que ladren perros. Eso significa que andamos. Amén. Aunque el pecado haya manchado tu reputación, el Señor borrará todo eso. Aunque sean rojos como la grana, la preciosa sangre de Jesús te emblanquecerá como la nieve. Esta historia es verdaderamente alentadora para cada uno de nosotros. Pensar de que por muy miserables que hayamos sido, la gracia ha hecho que realmente seas salvo. Esta es la historia conmovedora que la humanidad necesita conocer. Tú, pecador que me escuchas, borracho, adúltero, drogadicto, mentiroso, tú que me escuchas, la gracia de Dios está extendida para abrazarte. Para abrazarte. Para hacer de ti un hombre conforme a su corazón. Para hacer de ti una mujer conforme al corazón de Dios. Tú que sientes tanta insatisfacción en los deleites del mundo, buscando el reconocimiento, la autoestima, en lugares equivocados, te has emponzoñado tanto que estás cubierto y cubierta de miseria. Tengo que decirte, la sangre de Jesús sigue activa para limpiar pecados. Aleluya. Si a ese pecador le fue tan bien, ¿por qué no nos puede ir bien a nosotros?
Si a ese publicano le fue tan bien, ¿por qué no te puede ir bien a ti? Sea como se llame tu pecado. Yo quiero invitarte en esta mañana, ven, inténtalo por ti mismo, por favor, y por ti misma. Ven, inténtalo. Déjate tratar por Él, pero ven reconociendo tu miseria. Jesús puede cambiar tu lamento en baile. Pecador, hay gran misericordia en el corazón de Dios para ti. La misericordia es un atributo especialmente glorioso de Jehová, del Dios viviente. Por eso dice el Salmo 33:5, Salmo 33:5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama la justicia, sí. Y Él ama el juicio, sí. Pero de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Tiene otro salmo que dice: mejor es tu misericordia que la vida. En el Salmo 63:3 dice la palabra del Señor, Salmo 63:3, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Misericordioso y clemente es Jehová, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Eso dice la Biblia, hermanos. ¿Y todo esto qué es lo que debe hacer? Animarte. ¿Cuántos se sienten en esta? No me respondas, ¿eh? ¿Cuántos se sienten miserables? Mira, aquí no me vale que me vengas, aquí no vale que vengas diciendo: es que yo he sido bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo he sido un teodoro, la vida. Cumplido con lo que tenía que cumplir. No, así yo pensaba y eres un miserable, igual que yo. Que necesitas la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y que no podemos ir de tíos duros porque no lo somos, porque somos débiles. Esa es la realidad de la vida, y necesitamos de la gracia del Señor, porque si no estamos muertos, desnudos y desventurados. Eso dice la Biblia. Todo esto debe animarte. Además tienes que entender algo: cuando se va a otorgar misericordia, ¿de qué se necesita? Para otorgar misericordia, ¿de qué necesitamos? Un pecador. Para otorgar misericordia, ¿qué necesitamos? Un pecador. Si no, no se puede otorgar misericordia. ¿Entendéis? ¿Cómo puede mostrar el Señor su misericordia si no es a los culpables? Miren, la misericordia o la gracia es un atributo de Dios, los cuales los ángeles no pueden disfrutarlo. De hecho, déjame decirte, esto me encanta, lo he dicho alguna vez aquí en la iglesia. El atributo de la gracia de Dios era un atributo escondido en la eternidad. Sí. ¿Sabéis cuándo fue revelado? Cuando el hombre cayó. Porque anteriormente, cuando Luzbel desobedeció al Señor queriendo ser como Él y fue echado del cielo juntamente con varias legiones de ángeles, Dios no extendió el atributo de la misericordia ni de la gracia, sino que fue cuando el hombre pecó, cuando Dios hizo exposición de lo que antes no había mostrado ni siquiera a los ángeles, ni a los 24 ancianos, ni a nadie que estará en el cielo. Los ángeles se sorprendieron porque fue la primera vez que Dios hizo el esplendor de su gracia. Los ángeles se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque en el momento que el hombre peca, ¿qué es lo primero que hace Dios? Cubrir su desnudez. ¿Cómo? Derramando sangre de un animal y con la piel cubriendo sus cuerpos. Ya apuntaba a Cristo, ¿entendéis? Sangre, cubrir, Cristo. Este es mi Dios, ese es tu Dios, ese es Jesucristo. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Empieza con una pregunta: ¿qué Dios como tú? Dios solo puede ser misericordioso con un pecador. ¿Lo has oído bien esto? Dios solo puede ser misericordioso con un pecador. ¿Entiendes esto bien? Hay misericordia sin límites en el corazón de Dios y solo puede ejercerse a favor del transgresor. Solo puede ejercerse a favor del transgresor. Si eres culpable, entonces tengo que decirte, eres el candidato perfecto. Tu culpabilidad te hace ser el candidato perfecto para alcanzar misericordia. ¿Veis qué irracional es el Evangelio? ¿Veis qué injusto es la misericordia y la gracia? La culpabilidad te hace ser un candidato perfecto para alcanzar misericordia si consideras que eres un miserable y te arrepientes. Si pones tu mirada en Jesucristo, si aceptas su sacrificio como sustitutivo ante ti, pecador. Deja que su misericordia te envuelva en esta mañana. Estoy acabando. Miren, yo ayer ponía en el estado del teléfono: la salvación que predicamos a diario proclama buenas nuevas, pero para el culpable. Las buenas nuevas son las... ¿Cuántas veces habéis oído hablar de las buenas nuevas? ¿Verdad? Las buenas nuevas del Evangelio. Buenas nuevas significa buenas noticias. ¿Hay buenas noticias para quién? Para los culpables. ¿Hay buenas noticias para quién? Para los pecadores. Las buenas noticias ¿para quién son? Para los culpables, para el pecador. La salvación por gracia implica que los hombres son culpables. La salvación no quiere decir la recompensa para el justo, sino la purificación para el injusto. Eso es lo que quiere decir la salvación. La salvación tiene como objetivo ¿a quién? Al perdido, al borracho, al adúltero, al fornicario, al ladrón, al mentiroso, al orgulloso. ¿Entendéis? ¿Cuál es el objetivo de la gracia? Toda esta gente. Si entre ellos estás tú, hay buenas noticias para ti. Las bendiciones que trae una misericordia que perdona y una gracia que limpia tiene como propósito al culpable. ¿A quién? Al que está sucio. Al que está sucio. Por eso dice la palabra del Señor que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿En quién tienen puestos sus ojos los médicos? En los enfermos, ¿verdad? Las limosnas ¿para quién son? Para los pobres. ¿El pan para quién es? Para el hambriento. ¿Y la misericordia? Para los pecadores. Si es que es simple. Es simple. Oh pecador que me escuchas en esta mañana, arrepiéntete. ¿No estás cansado de vivir como estás viviendo? ¿No te cansa llevar el peso que llevas durante tanto tiempo? Escucha, aquí no tienes que fingir quién no eres, ¿vale? Ahí afuera, quizá, vale, tú decides fingir quién no eres, hazlo, ¿vale? Cansa mucho llevar una careta, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Ya vale, ¿no? Creo que estamos en un buen momento para ¿qué? Dos cosas. Con esto finalizo. Primero, los que estáis aquí y habéis sido convencidos de pecado y ya habéis sido restituidos, no recurráis a las obras de misericordia para tapar vuestras conciencias del pecado que habéis cometido. Recurrir a Cristo. No penséis que un error va a marcar, mira, la opinión de Dios sobre ti no la va a marcar un error. Para los hombres sí. Los hombres cometes un error y su opinión sobre ti ha cambiado. Pero lo que Dios pensó de ti antes de que nacieses, lo sigue pensando aún después que mueras.
Esta la frase la escribes. Me ha venido ahora. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué quiero decirte? Primero he dicho, para ti que has sido regenerado y ya has sido salvo, por favor, siempre mira a Cristo. Trabaja tu vida de piedad, huye del pecado. Pero si has caído, los brazos del Señor siempre están prestos para volverte a abrazarte y la sangre de Jesús para limpiarte. Amén. Y tú que no has venido todavía a los pies de Cristo, que realmente no has tenido un encuentro con Él, yo sé que en esta mañana Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Yo sé que en esta mañana esta palabra ha movido cosas en ti. Tengo que decirte algo muy importante. Dios no te ha traído aquí por casualidad. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere limpiarte del pecado. Dios quiere darte una nueva vida. Pero es necesario que reconozcas que eres un pecador. Es necesario que reconozcas que eres un pecador, que eres un miserable que viene arrepentido ante aquel que ha pagado tu culpa y se ha comido tu marrón. Tú merecías la cruz, ha ido Él a la cruz. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no decides seguirle todos los días de tu vida? ¿Por qué no decides de una vez por todas entregarte a Él? No salgas por esa puerta con la carga que llevas tan pesada, que no te deja vivir ni respirar. Suelta la careta, que ya no te hace falta, que Dios quiere que vivas la vida que te ha dado con la identidad que Él te ha dado. No te dejes llevar por el sistema del mundo, que el mundo avala ciertas conductas que realmente van en contra de Él. Para que tú seas alguien en la vida, para que seas alguien en el mundo, para que no te vean como alguien diferente. No te dejes llevar por el sistema. Ven a Cristo. Se es muy feliz yendo contracorriente. Se es muy feliz yendo contracorriente. ¿Cuántos lo creen? Te invito a que te pongas de pies en estos momentos. ¿De verdad vas a salir de aquí como has entrado? Con la oportunidad que Dios te da de que tu vida, que tu eternidad, porque vuelvo a repetirte, somos cuerpo, alma y espíritu. Aunque tú digas, de allí no ha venido nadie para decirme lo que hay, yo te lo digo sin haber pasado todavía al otro lado. Hay una eternidad. En la realidad, hay una eternidad. Sí. Mira, no somos cucarachas, no nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, tu vida es eterna. Y tú decides. Es día de salvación hoy. Es día de salvación. Para todos los pecadores, aquí está Cristo, deseando hacer exposición de su gracia. Cierra tus ojos conmigo. Cierra tus ojos conmigo ahora. Los gritos más fuertes no son los que salen de nuestra garganta, sino los que salen del corazón. Yo te invito en estos momentos a que en ese grito desesperado clames a Dios y le digas, quiero conocerte a ti, si no lo has conocido. Si hay alguien aquí en esta sala que en esta mañana quiere decidirse por Cristo, ahí donde estás, si nunca lo has hecho, si realmente estás determinado y determinada a seguirle a Él, que no te dé miedo. Hay tantas cosas que nos han dicho que no las probásemos y cuando nos dijeron que no las probásemos, las probemos. ¿Por qué no hacer esto ahora?
¿por qué no en esta mañana decides entregar tu vida a Cristo? Yo te invito que allá donde estés ahora, si realmente quieres entregar tu vida a Cristo, si realmente consideras que eres un culpable miserable que necesitas la gracia del Señor, ¿qué tal si te presentas ante Él? Todos los que no hayan entregado su vida a Cristo y quieran hacerlo en esta mañana, la sangre de Jesucristo está caliente. Sigue caliente la sangre de Jesucristo. Latente sigue para limpiar el pecado de los pecadores. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado en esta mañana a vosotros. El mensaje no ha cambiado. Arrepentidos, porque Jesús, el reino se ha acercado. El rey se ha acercado. Arrepentidos. Si hay alguien que quiera en esta mañana acercarse a Él y necesita que oremos por Él, ahí donde estás, levanta tu mano si quieres. Solo los que realmente no hayan hecho esta decisión de acercarse a Cristo. Solo los que no hayan hecho, si ya lo hiciste, no hace falta que levantes la mano. Pero si no lo has hecho nunca, qué buen momento para que levantes tu mano. Que la vergüenza no impida que tu vida cambie. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Los demás, en esta mañana, vuelve a sus brazos aunque hayas caído. Aunque estés sucio de las algarrobas de los cerdos, hijo pródigo, vuelve a casa. El Padre te está esperando. El Padre te espera, hijo pródigo, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a sus brazos. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Señor,